Muy buenas noches para todos, gracias por estar acá. Es un gusto para mí que me acompañen en este viaje de autodescubrimiento. Y el día de hoy, bueno, principalmente agradecer y nada, el día de hoy me gustaría ir a un viaje desde nuestros momentos de estrés y cuál es el camino o el puente que vamos a lograr a florecer, ¿no? Ese camino hacia adentro. Y cuáles son las herramientas que he visto que ha funcionado en otras personas enfermas que han sufrido cáncer, estrés crónico y mi experiencia personal, también basado en la ciencia. Entonces, mucho para alimentar y decirle a la mente, hey, esto sí existe, y también apertura de corazón para abrirnos a las nuevas cosas. Entonces, estoy abierta a cualquier pregunta que ustedes tengan, vamos a ir indagando y también vamos a hacer un poquito de ejercicio, llevarlo a la práctica, al cuerpo, como se dice. Y bueno, el módulo de hoy se trata de el arte de fluir. A los que puedan prender las cámaras se los voy a agradecer muchísimo en toda la interacción porque me encanta verlos y esa conexión con verlos a los ojos, siento que estamos ahí conectados y hay una energía muy bonita en este viaje, ¿no? Y a los que están viendo en grabación, bueno, disfrútenlo y conéctense en el presente y sáquenle el mayor provecho. También les voy a facilitar los libros, las investigaciones, las referencias, a los que les gusta escuchar audiolibros, YouTube, y también el día a día, donde lo pueden observar, ¿no? Eso está muy, muy importante. Entonces, el arte de fluir. Y esto yo lo descubrí en mi propio proceso de conectarme conmigo misma. ¿Qué es el arte de fluir? ¿Qué es fluir con la vida? Y es ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro y empezar a descubrir, a dejar surgir aquel ser que estaba ahí, que estaba precio por sus creencias, por sus miedos. Entonces, a ver qué dice acá. Ay, muchas gracias, gracias por estar presente, Andrés. Y bueno, ven esta foto acá y es de referencia. Este es un árbol de piedra que está en el desierto de Bolivia. Y muchas personas van y se toman una foto, está acá fracturado, si ven acá la base, se espera que en poco tiempo ya no exista. Y a mí me sorprendía porque es el mismo desgaste del tiempo que lo fue formando, ¿no? Y cuando tú estás cerca de esta roca, hay una energía muy bonita, hay una sabiduría de ese desierto que te habla y te dice, todo es movimiento, todo es equilibrio. Entonces, es dejarte sorprender y entender también que existen maestros en la naturaleza, en nuestra casa, con los animalitos, nuestra pareja, nuestros padres, todos son maestros que nos pueden enseñar. Y uno de las grandes sabidurías que tenemos es en la naturaleza y poderla contemplar y recibir ese mensaje. Pero para poder conectar con esa gracia tenemos que estar en tranquilidad, serenos, para poder escuchar el mensaje que está ahí. Pero cuando estamos en turbulencias y ahora que estamos en este mundo de tanto cambio, cuesta poder conectar con esa quietud y poder ver lo que está debajo de las olas, que ahí está la magia que yo llamo, donde nosotros empezamos a crear nuevas cosas. Entonces, principalmente quería compartir con ustedes la respuesta del estrés, ¿sí? Y creo que no es secreto para nadie qué es el estrés, su definición, y me imagino que la mayoría de acá, todos hemos vivido estrés. Entonces, es importante tener en cuenta la definición principal del estrés. Se define como un instinto del organismo para restablecer el equilibrio homoestático y adaptarse ante situaciones biológicas, psicológicas o sociales, donde actúa nuestro sistema nervioso, endocrino y inmunitario.
En este caso, siempre es importante tener en cuenta que nosotros es bueno tener el estrés, mientras no necesitamos el estrés para activarnos a hacer actividades. Lo malo del estrés es cuando se alarga, ¿sí? Cuando tiene periodos muy largos. Es ahí en donde empezamos a ver que desgaste en la parte del órgano, de los órganos, en la parte social, nos empieza a afectar crónicamente a nosotros en nuestra calidad de vida. Y quería leerles un poquito en la parte que hablan las neurociencias, en qué nos afecta el estrés crónico. Y está relacionado principalmente al sistema simpático, ¿sí? Es la clave de la relación del estrés y está relacionado a la producción ante un nuevo desafío desconocido, ante lo que es familiar, no familiar y lo que no podemos controlar. En nuestra sociedad, muchos nos vendieron desde pequeñito es que podíamos controlar todo, que era importante controlar. Y está bien, vinimos de un proceso, de un tiempo de guerra, donde nuestros ancestros, abuelos, vivieron momentos bastante críticos y era importante poder controlar todo, ¿sí? Pero en este tiempo de cambio constante, que lo que principalmente tenemos como certeza es la incertidumbre, es ahí donde se genera un gran estrés. Y eso es lo que nos regaló también la pandemia, darnos cuenta que realmente no controlamos nada de lo que está afuera. Lo único que yo puedo controlar es cómo yo me relaciono de adentro hacia afuera con lo que está sucediendo. Eso es lo único que yo puedo controlar. Y cuando yo tengo esta mirada hacia lo que son las situaciones adversas, las situaciones que me mueven, yo empiezo a calmarme y entender qué es lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar mi alimentación. Yo puedo controlar mis relaciones, cómo me voy a relacionar con cada una de las personas. Yo puedo controlar cómo yo me siento en el sentido de cómo yo voy a relacionarme y observar lo que está sucediendo. Eso lo puedo yo, digamos, en un término controlar, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Lo que yo no puedo controlar es lo que pasa afuera. Yo sí puedo controlar lo que pasa conmigo dentro y cómo yo me voy a relacionar de adentro hacia afuera. Entonces, es importante tener en cuenta que en varios, muchísimos, y más ahorita en la pandemia, han surgido muchos artículos de científicos, investigaciones relacionados también a lo que está pasando con la pandemia. Para mí, la mayor pandemia que tenemos ahora es del estrés crónico y ansiedad y depresión. Y de verdad que la calidad de vida ha disminuido mucho. Entonces, nos hemos puesto separados, hay más divisiones, polarizados, y eso genera mucho estrés en la sociedad y aislamiento, que el otro es mi enemigo. Entonces, lo vemos también en las redes sociales, nos hemos vuelto más cibernéticos, más en las redes y poco en las relaciones sociales, en el tacto, en el abrazarnos, en estar con el otro, en el compartir, estar presente un café con alguien hablando y no estar con el teléfono chateando. O sea, hemos perdido un poco eso y es importante darnos cuenta la importancia de estar acá y qué es lo que, qué es lo que nos está afectando en relación a lo que está pasando afuera. Entonces, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, en dónde juega el cortisol, ¿no? Y no sé si lo han escuchado, pero la hormona del cortisol se libera en lo que es las glándulas suprarrenales. En bioneuroemociones hablamos que cuando una persona extrae un riñón o pierde sus riñones es porque tiene miedo, ¿sí? Se encoge y muere el riñón, es decir, puede tener piedra, arena, puede comenzar por algo muy leve hasta la pérdida del riñón. Y es porque ahí está lo que es el central del miedo, ¿sí? Entonces, sobre todo esto hay actividades sometidas al sistema simpático. Esto sucede principalmente en lo que cuando presentamos desafíos, cuando vivimos una oportunidad de mejora o de crecer, es la parte
positiva del estrés, cuando lo llevamos a que vamos a tener un desafío para lograr algo, quiero tener este sueño, o voy a tener un crecimiento personal, o por ejemplo, ampliar la familia es un desafío para muchos. Entonces, eso nos genera un estrés, pero un estrés positivo, porque realmente nos genera una felicidad. Cuando nosotros nos genera este estrés negativo de que no sabemos qué va a pasar y esto, el cortisol empieza a aumentar. Y se ha visto en estudios que cuando aumenta más del 50% ya se comienza a ser crítico, empieza a afectarnos directamente en nuestro sistema completamente, en la parte de las neuronas, en la parte más íntima de la célula, ¿sí? Y también en la parte de los huesos, nuestros músculos y también la claridad mental. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes que cuando estamos entrando en ese momento oscuro del estrés, que ya empezamos que nuestra respiración se acorta, que estamos como agitados, que nos pesa el cuerpo, tomar pausa, tomar pausa, tomar pausa. Porque si seguimos ahí, eso va a ser contraproducente para nosotros. Y vamos a ir más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Entonces, cuando nosotros sentimos esto, tenemos que respirar. Una herramienta fundamental para poder gestionar el estrés es la respiración. Es la respiración. Cuando nosotros tenemos momentos muy de ansiedad, de estrés, ya sea, perdón por el ruido, eso no lo puedo controlar, es algo que está externo, así que me disculpan, algo que está ahí, y hay que relacionarse con eso, y hay que reírse. Entonces, bueno, pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces uno está aquí concentrado, dando la charla de su vida, y de repente pasa una moto. Entonces yo vengo de Venezuela, y cuando escuchaba una moto, decía, ¡ah! Me van a robar, tengo que esconderme de un matorral, tengo que meterme, ¿dónde me meto? Y a mí se me activaba por la espalda un miedo, ¿no? Y yo decía, otra vez, tengo que hacer algo, tengo que salvar mi vida, y corre, corre, escóndete. Era lo que me decía mi cerebro. Inmediatamente, ahora me río, ahora me río, ahora me río porque yo empecé a darme, y gracias por el ejemplo y gracias a la persona que pasó, porque ahora lo relaciono desde un punto positivo y no dejo que eso me controle, sino que, hey, ¿dónde estoy? Yo estoy en mi casa, estoy guardada, estoy segura. No pasa nada, tranquila, todo está bien. Y pasa. Ya muchas veces he hecho ese ejercicio, porque para mí era un trauma. Para mí era un trauma porque yo pasé por algo muy fuerte en un robo. Entonces, ahora me río y digo, bueno, está ahí, está bueno. Entonces, ese es el proceso. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener una disciplina. Esto no se hace de un día para otro. Esto es un día a la vez. Yo le digo el camino de la hormiga. Tú no puedes pretender llegar a la cima si no das un primer paso. Es principal. Pero tienes que estar muy claro en qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. A veces no sabemos qué no quiere, qué lo quiero. Hablamos mucho de propósito de vida, propósito de negocio, y las personas ni siquiera saben quiénes son. Entonces comencemos con qué no quiero en mi vida ya. Y estamos en un buen momento del año para hacernos una pregunta como esta y decir, de toda mi agenda, yo tengo mi agenda, por ejemplo, mi cuaderno, y lo rayo y lo escribo y todo eso, llevo como un cronograma de todas mis actividades diarias, mensuales, anuales, tratado de tener una planificación. Pero cuando cierra el año, en esta fecha, antes, yo empiezo a ver de todo lo que yo hice en el año, qué fue lo que yo no cumplí, cuáles fueron los compromisos que no cumplí, ¿sí? Y de eso voy viendo qué es lo que ya no va conmigo. No de obligarme porque tengo que hacerlo, sino del sentido, ¿quiero realmente hacer esto? Porque no lo hice en un año y me genera estrés.
porque si quería ir al gimnasio 2 veces a la semana y no lo logré, me siento mal conmigo misma, un fracaso. Entonces, es eso que tenemos que empezar a relacionarnos que con el estrés desde un punto positivo, desde que, ¿qué quiero? No es de lo que debo, sino desde qué quiero para mi vida. Entonces, ahí es importante tener en cuenta también, si estamos en una situación de amenaza, se mantiene durante un tiempo prolongado, las cifras del cortisol puede subir y también va a variar lo que es la parte del cortisol en sangre. Eso se mide a nivel médico. Esto también hace que tengamos un patrón normal que sigue lo que es la parte del cortisol, se mide como patrón de luz. Ellos miden, ¿no? Y si aumenta más del 50%, ya estamos en un punto muy crítico. Y en lo que es la parte del cortisol está asociado a la parte psicológica, a la ansiedad y a la depresión, ¿sí? Y esto se viene hablando desde hace muchos años, desde 1900 aproximadamente, que empezaron los estudios en la parte de psicología. Entonces, además de generar deterioro en la parte del organismo, observamos frecuentemente reducción en la masa muscular y también en náusea. Entonces, ahí para cerrar este punto, una de las investigaciones que se realizó, y si quieren seguirlo, se llama Mario Alonso Puy, es un neurocirujano, exactamente, de España, muy reconocido, pero también están muchos científicos, pueden revisar las bases de todos los estudios que se ha hecho en relación a estas dos palabras, ansiedad y depresión, en relación a la meditación, mindfulness, todo lo que viene relacionado. Entonces, ellos lo que encontraron en experimentos con ratas, y eso lo vemos mucho también, la parte de la reacción con el estrés, es que agarraron 2 ratitas. Una la pusieron en un lugar de mucho estrés, donde estaba totalmente, le ponían choques eléctricos, no es nada lindo, pero le colocaban constantemente choques eléctricos, choques eléctricos. Y la rata empezó a reducir su tamaño y hasta un punto que dejó de comer y murió de depresión. Teníamos otras ratas donde estaban en un parque, en como un Disney, algo así de ratas, muy felices, eran gorditas y comían y se reproducían y no había ningún tipo de estrés. Entonces vean cómo nosotros nos afecta también el medio del estrés donde estamos. Por eso es tan importante los círculos sociales en donde nos movemos y el no estar aislados. Yo soy anti esto, o sea, me he dado cuenta que uno de los factores que contribuye al nivel de estrés que estamos viviendo a nivel mundial es estar aislados. Tenemos que estar en comunidad, ya sea virtual. Este espacio que estamos abriendo, que estamos nosotros acá, aunque yo no los pueda ver a todos porque tienen algunos la cámara apagada y se les agradecería prenderla, yo me siento acompañada, yo siento que no estoy sola, yo siento que estoy con ustedes y ustedes están conmigo y podemos compartir hasta tomar un café. Muchas gracias. Y uno se siente acompañado, yo siento la energía y eso es tan fundamental ahora que estamos viviendo momentos de incertidumbre si volvemos o no volvemos